El diagnóstico es error. Deje de darle esos medicamentos a su hija, le dijo al padre la cuidadora contratada anoche. Pero a la madre no le gustó. Antes de empezar, un pequeño pase de lista. Escribe de dónde eres. Nos interesa conocer la geografía de nuestros oyentes. Y comencemos. Pavel escuchó unas palabras que destrozaron su percepción de la realidad en un instante. Hay un error en el diagnóstico. Deje de darle estos medicamentos a su hija. La voz tranquila pero segura de Larisa sonó como un relámpago en la noche. Ni siquiera se dio cuenta inmediatamente del significado de lo que se decía. ¿Cómo podía tratarse de un error? ¿Cómo se podía decir una cosa así? Pavel se quedó helado, sintiendo cómo en un segundo nacían en su interior el pánico, la desconfianza, la ira y... ¿una gota de esperanza? Larisa estaba de pie frente a él, joven, recatada, de rasgos faciales finos, pelo recogido y preocupación en los ojos. Solo llevaba un par de semanas trabajando como cuidadora en su casa, pero ya se había establecido como alguien que sabía lo que hacía. Pero ahora había hecho más de lo que le permitían sus obligaciones. Se atrevió a cuestionar las decisiones de los médicos de confianza de Paul. ¿Qué acabas de decir?, preguntó lentamente, como si temiera volver a oír la respuesta. Larisa tragó saliva y apretó con más fuerza la carpeta de papeles entre las manos. Pavel Sergeyevich. Su voz era contenida, pero había ansiedad en ella. He comprobado el historial médico de Dasha. Lo comparé con los últimos análisis. Puede que el tratamiento que le han dado no solo no la ayude, sino que sea perjudicial. Pavel tenía ganas de reír. Médicos, los mejores especialistas del país, 2 médicos independientes a la vez. No podían estar equivocados. Les pagaba enormes sumas de dinero, llevaba a su hija a interminables exámenes, siempre tenía el control. Pero Larisa parecía demasiado seria. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? Su voz se volvió grave y fría. ¿Estás acusando a los principales especialistas de cometer un error? No se trata solo de una infección respiratoria aguda, sino de una enfermedad compleja. He consultado específicamente a varios médicos. Larisa asintió. Por eso hablo contigo ahora. No quiero hacer declaraciones altisonantes, pero, Pavel Sergeyevich, ya he visto casos así antes. Ocurre que recetan medicamentos por si acaso, sin un diagnóstico en toda regla. Trabajé en la clínica de donde salieron las conclusiones iniciales. Un médico de allí cometía a menudo tales errores metodológicos. Habló rápido pero con moderación, como si temiera ser interrumpida. ¿Está insinuando que Dasha se ha estado envenenando con drogas todo este tiempo?, preguntó él, sintiendo que algo frío descendía hasta su estómago. No puedo decirlo, pero es una posibilidad. Si me lo permite, le sugeriría que volviera a hacerse las pruebas en un laboratorio independiente, sin médicos ni clínicas, solo para comprobar los números. Pavel se pasó la mano por la cara. Esto es absurdo, es una tontería. Pero ¿y si tiene razón? Recordó cómo Dasha se había quejado de fatiga, cómo había perdido el apetito, cómo empezó a tener dolores de estómago. Los médicos lo habían explicado todo como efectos secundarios, adaptación del cuerpo. Pero ahora lo dicen de otra manera. ¿Tienes idea de lo que pasará si resulta que estaban equivocados?, preguntó, mirándola directamente a los ojos. Larisa se enderezó. Sí, pero tengo otra idea de lo que pasaría si tuviera razón. No lo dijo por sí misma. No había arrogancia en su voz, ni desafío, solo preocupación. Paul suspiró y miró hacia la puerta de la habitación de su hija. Si tiene razón, si hay una mínima posibilidad de que tenga razón. Me alegro.
Larisa parpadeó como si no hubiera esperado que accediera tan rápido. Haremos las pruebas mañana, pero ni una palabra hasta entonces, a nadie, y menos a Victoria. Larisa asintió. Victoria era su mujer, que ya estaba luchando por aceptar el papel de madrastra. Si se enteraba de que alguien cuestionaba el tratamiento de Dasha, se armaría un escándalo. Una cosa más. Pavel entrecerró los ojos. Si resulta que estabas equivocada, me iré, respondió Larisa en voz baja. Sabía lo que hacía. Pero Pavel creía que no se equivocaba. Pavel siempre había creído que el destino era una serie de pasos cuidadosamente construidos. Iba por la vida con confianza, calculaba los riesgos, nunca se permitía perder el control. Así construyó su imperio, una cadena de apartamentos y hoteles de lujo en la costa. Los negocios eran su elemento, propiedades, inversiones, grandes negocios. Estaba acostumbrado a ver a las personas como beneficios, las circunstancias como oportunidades, el dinero como una herramienta. Pero un día el destino le demostró que había cosas que escapaban a su control. Hace 6 años perdió a su mujer. Alina, suave, brillante, amable, no era perfecta, pero a su lado, Pavel sentía que la vida no eran solo números e informes. Su voz sonaba en la casa como si siempre hubiera formado parte de su alma. Se habían conocido como estudiantes, cuando él apenas soñaba con su primer capital y ella estudiaba para arquitecta. Habían construido una vida juntos, planeado cada paso del camino. Pero ninguno de los planes incluía la enfermedad de ella. El cáncer. La que llega de repente y se lleva a una persona demasiado rápido, sin dejar tiempo para la esperanza. Pavel hizo todo lo que pudo. Las mejores clínicas, medicamentos caros, viajes a Europa para tratamientos experimentales. Todo para nada. Alina se fue cuando su hija solo tenía 3 años. Pavel pensó que nunca volvería a encariñarse con nadie. Toda su energía se volcó en el trabajo, en cuidar de Dasha. La crió él mismo, sin confiar en las niñeras, controlando cada paso, cada medicina, cada escuela a la que asistía. Pero un hombre no puede vivir solo para siempre. Victoria apareció 3 años después de la muerte de Alina. Era todo lo contrario a la primera esposa. Alina era tranquila, hogareña, cálida. Victoria, brillante, espectacular, solía brillar bajo los focos. Pavel la conoció en un acto en Barcelona, donde estaba cerrando otro trato. Victoria trabajaba entonces como modelo. Aparecía en las páginas de las revistas de moda y protagonizaba campañas publicitarias. Era hermosa, impecablemente hermosa, como salida de una portada. Y le miró como nadie le había mirado en mucho tiempo. Fue inesperado para Pavel. No pensaba en una nueva familia, no buscaba una relación, pero Victoria le cautivó por su ligereza, su capacidad para hacer que la vida fuera bella. Se casaron 1 año después. Para él era lógico. Necesitaba una compañera. Victoria necesitaba estabilidad. Ella amaba la vida querida, sabía ser brillante, interesante, apasionada. Sabía deleitar y encantar. Pero no sabía ser madre. Dasha, para ella, siempre siguió siendo la niña de Paul, no su hija común. Victoria lo intentó, pero no era el tipo de cariño que nace del corazón. Hacía regalos caros, organizaba sesiones de fotos, decía las palabras adecuadas. Pero Dasha sentía que Victoria no era quien se sentaba con ella por la noche cuando le dolía el estómago.
No era alguien que escuchara sus interminables historias sobre la escuela. Y Paul lo vio. Pero no culpaba a Victoria. Ella no era mala. Era solo que vivía en un mundo diferente. Un mundo donde los niños eran bellas imágenes, no noches de insomnio. Cuando Dasha cayó enferma, Pavel hizo todo lo posible para encontrar a los mejores especialistas. Se hizo un diagnóstico claro, se prescribió un tratamiento estricto, pero no podía dejar sola a su hija. Victoria, por supuesto, estaba a su lado, pero él se daba cuenta de que era duro para ella. No estaba acostumbrada a los hospitales, no le gustaban las noches de angustia. Entonces Larisa apareció en la casa, modesta, pero segura de sí misma. Joven, pero no tanto como para parecer inexperta. Sus referencias eran impecables, sus modales discretos, profesionales. No intentaba caer bien, no intentaba ser nada más que una cuidadora. Pero Dasha se sintió atraída por ella de inmediato. Larisa no la mimaba, no intentaba ganarse el favor de la niña con regalos. Simplemente estaba allí, tranquila, fiable, sin ruidos innecesarios. Sabía cómo darle la medicina adecuada, cómo hacer que Dasha se sintiera segura. Y Pavel, sin darse cuenta, empezó a confiar en ella. Y entonces ocurrió el susurro. Y ahora toda su vida, cuidadosamente construida, pendía de un hilo. Pavel estaba sentado en su despacho con una pila de informes médicos frente a él. Mientras escudriñaba cada página, sintió que una pesadez crecía en su interior. Todo parecía lógico. Diagnóstico, prescripciones, recomendaciones. Los medicamentos que tomaba Dasha habían sido recetados por los mejores especialistas. Pero ahora esos papeles ya no le daban seguridad. Las palabras de Larisa carcomían su conciencia. He comprobado el historial médico. El tratamiento no solo puede no ayudar, sino que puede ser perjudicial. Pavel volvió a pasar los ojos por los análisis. Había texto estándar por todas partes, firmas de médicos, sellos de la clínica. Todo era oficial. Todo era correcto. Pero, ¿por qué Dasha no mejoraba? En el último mes, había notado que se había debilitado aún más. Su apetito ha disminuido, su piel ha adquirido una palidez enfermiza, su estado de ánimo es errático, se ha vuelto irritable, a veces incluso distante. Son efectos secundarios, se tranquilizó, recordando las palabras de los médicos. Pero ahora incluso parecían excusas. Pavel se pasó la mano por la cara. Todo en su vida había sido siempre claro. Las decisiones se tomaban basándose en la lógica, los hechos, los cálculos precisos. ¿Y ahora? Ahora se enfrentaba a una disyuntiva. Confiar en las personas en las que había gastado cientos de miles de euros o escuchar a una mujer que solo llevaba unas semanas trabajando en su casa. ¿Y si se equivocaba? ¿Y si no lo estaba? Victoria también empezaba a notar un cambio. Pavel, creo que a Dasha le pasa algo, dijo durante el desayuno, removiendo cuidadosamente el café con una cuchara. Su aspecto era tan impecable como siempre. Bata de seda, pelo perfectamente peinado, pero había ansiedad en su voz. Pavel dejó el tenedor. ¿Qué le pasaba? Victoria suspiró. Se comportaba de un modo extraño. Un minuto está callada y no dice nada. Y al siguiente se ríe de la nada. Ayer hizo un berrinche cuando le pedí que se pusiera un vestido que le había gustado hace una semana. Y de repente se quedó dormida en el sofá mientras hablaba con ella. Pavel frunció el ceño. ¿Crees que ha sido la medicación? Victoria se encogió de hombros, insegura.
No lo sé. Quizá sea el estrés. O la han malcriado. Quizá necesite más disciplina. Pavel cerró los dedos en un puño. Victoria siempre lo achacaba a la disciplina, al orden, a las normas, como si una niña pudiera volver a la normalidad con un régimen estricto. Pero él sabía que no era así. Vio cómo Dasha había perdido el miedo a los médicos, como se hacía un ovillo cuando oía la palabra medicina. Pavel, si quieres, podemos consultar a otro médico, aunque para ser sincero, creo que estás un poco nervioso. Todo está bajo control, ¿no? No contestó. Larisa había notado cosas extrañas en el estado de Dasha desde el primer día. Cuando llegó por primera vez, la chica había estado aletargada pero aún animada. Sonreía, podía hablar durante horas, preguntaba por los libros, incluso intentaba bromear. Pero tras unas semanas de medicación, todo cambió. Se quejaba más a menudo de mareos. Desarrolló un extraño sabor metálico en la boca, uno de los posibles efectos secundarios de algunos medicamentos. Y lo más aterrador de todo, sus sueños. Dasha empezó a despertarse en mitad de la noche, confusa, sin saber dónde estaba. A veces murmuraba en sueños, otras se quedaba mirando el techo, como si estuviera vacío. Larisa notó cómo cambiaba su pulso. De vez en cuando la chica parecía perder el equilibrio. Larisa no podía permitirse equivocarse. No solo trabajaba como cuidadora, se sentía responsable. Pavel no confiaba plenamente en ella, era evidente, seguía dudando. Pero si lo veía todo por sí mismo, entonces tal vez podría salvar a Dasha. Más tarde, esa misma noche, Pavel volvió a sentarse para los informes médicos. Sacó su teléfono y empezó a buscar información sobre la medicación que le habían dado a Dasha. Posibles efectos secundarios: fatiga, dolor abdominal, disminución del apetito, aumento de la ansiedad, trastornos del sueño. Pasó el dedo por la pantalla. ¿Y si no era solo una coincidencia? Echó un vistazo a la puerta de la habitación de su hija. Mañana lo comprobaría por sí mismo. Paul nunca tomaba decisiones basadas en la emoción. Su vida se basaba en la lógica, en hechos probados y en fríos cálculos. Pero ahora estaba a punto de hacer algo que iba en contra de todos sus principios. Se paró en el baño, sosteniendo una pequeña caja de la medicación de Dasha. Giró el envase, hojeando el pequeño texto: composición, dosis, posibles efectos secundarios. ¿Y si Larisa tenía razón? ¿Y si estas pastillas no ayudan, sino que solo empeoran el estado de su hija? Pavel exhaló. Sabía que la única forma de obtener una respuesta era probarlo todo en sí mismo. Volvió a la habitación de Dasha, donde ya estaba tumbada en la cama, cubierta con una cálida tela escocesa. «Papá, ¿puedo no tomar estas pastillas hoy?», le preguntó, mirándole cansada. Su voz era débil, pero había esperanza en sus ojos. Paul la miró y sintió que algo en su interior se contraía. Asintió con la cabeza. «Está bien, Dash. Hoy no tienes que beber». Ella parpadeó sorprendida, como si no diera crédito a lo que oía. «¿Ah, sí? En serio». Dasha no discutió, se limitó a cerrar los ojos aliviada. Pavel se sentó a su lado y le pasó la mano por el pelo. «Si te sientes mal, dímelo enseguida». Ella sonrió débilmente. «Gracias, papá». A la mañana siguiente, Dasha se despertó antes de lo habitual. Cuando Pavel entró en su habitación, vio un panorama muy distinto. Dasha estaba sentada en la cama, con un libro en la mano y sonriendo. «Buenos días, papá», dijo con repentina alegría. Paul se quedó paralizado en la puerta. «¿Cómo te encuentras?» «Bien, mucho mejor. Ni siquiera tengo sueño». Levantó los brazos y se estiró como un gato.
Pavel no daba crédito a lo que veían sus ojos. Anoche había estado aletargada, malhumorada, con una mirada dura. Hoy había ligereza en su voz y energía en sus movimientos. Se sentó a su lado. ¿Te sientes mareada? ¿No te duele nada? No, de verdad. Ella sonrió como hacía semanas que no lo hacía. Paul sintió una fría oleada de comprensión en su interior. ¿Y si todo este tiempo la medicación le estaba haciendo daño de verdad? Pavel, creo que estás exagerando, dijo Victoria cuando se quedaron solos. Estaba junto a la ventana, golpeando nerviosamente el alféizar con los dedos. ¿Qué quieres decir? ¿Que has decidido cancelar el tratamiento sin consultar a los médicos? ¿De verdad crees que es una buena idea? Ella se volvió hacia él con los ojos verdes brillantes de irritación. Entiendo que estés preocupado por Dasha, pero quizá te estés exaltando. Ayer estabas nerviosa y hoy de repente has decidido dejar la medicación. ¿No pareces tú? Paul respiró hondo. Solo quiero asegurarme de que estamos haciendo lo correcto. No he cancelado el tratamiento, solo lo he dejado en suspenso un día. ¿Y después qué? ¿Vas a tratarla con medicina popular? ¿O vas a llamar a un chamán? Victoria sonrió, pero le temblaba la voz. Estaba nerviosa. Pavel podía verlo. Estaba acostumbrada a una vida ordenada en la que todo iba según lo previsto. Y ahora ese plan se venía abajo. ¿Tienes miedo de que me equivoque? Temo que estés destruyendo un sistema que funcionaba. Pavel permaneció en silencio. Sabía que Victoria no hablaba solo de Dasha. Hablaba de sí misma, de su lugar en esta familia, de su miedo a perder el control. Ya veremos qué pasa ahora, dijo en voz baja. Miró hacia la habitación de Dasha, donde la risa de la niña resonaba por toda la casa. Y se dio cuenta de que ya había recibido su respuesta. La casa se llenó de una ligereza desacostumbrada. Dasha se sentía mejor y era imposible ignorarlo. Pavel la observó todo el día. La niña comía con gusto, hablaba más, reía. Incluso empezó a colorear un dibujo que no había podido terminar en semanas. Un día sin medicación y tanta diferencia. No había tenido tiempo de procesar del todo el pensamiento cuando oyó la voz de Victoria. Me duele la cabeza. Pavel se volvió. Estaba en la puerta de la cocina cubriéndose la sien con la palma de la mano. Tenía la cara pálida, los labios apretados y los ojos entrecerrados. ¿Has visto dónde tenemos las pastillas para la cabeza? Preguntó frotándose la frente. Deben de estar en el botiquín, respondió Pavel sin prestar mucha atención a su pregunta. Volvió a mirar a Dasha, que acariciaba el papel con un pincel. No, solo hay algo para niños. Victoria abrió el armario, sacó un paquete y lo hizo girar en sus manos. Pero parecía que también era para el dolor. Pavel ni siquiera prestó atención a sus palabras, hasta que oyó el ruido de la ampolla al abrirse. ¡Espera! Se volvió bruscamente, pero era demasiado tarde. Victoria ya se había tragado la pastilla y bebía agua del vaso. ¿Qué has bebido?, preguntó, sintiendo que su cuerpo se tensaba. Ella lo miró, encogiéndose de hombros. Bueno, esas pastillas son para Dasha, ¿no? Tú mismo dijiste que no tenían nada de malo, así que también son buenas para mí. Pavel sintió que se le rompían las entrañas. Mierda. Le arrebató literalmente el paquete, volvió a leer el nombre y cerró los ojos. La medicina que le habían dado a Dasha, lo mismo que podía ser perjudicial para su organismo. Y ahora Victoria acababa de tomárselo. Había transcurrido media hora cuando Pavel oyó que Victoria tiraba irritada el tenedor sobre el plato. «No me encuentro bien», dijo frotándose las sienes. «¿Tengo fiebre o soy yo?»
Pavel la miró atentamente. En efecto, sus mejillas estaban ligeramente sonrojadas y su respiración era un poco más acelerada. ¿Qué sientes exactamente? Al principio solo una ligera debilidad, pero ahora es como si se me acelerara el corazón. Frunció el ceño y se llevó la palma de la mano al pecho. Y tengo calor. Pavel se dio cuenta de que no había sido un accidente. Entró corriendo en el despacho, sacó el teléfono y marcó el número. Doctor Rubio, necesito ayuda inmediatamente. Paul se paseó nervioso por el salón, mirando en dirección a Victoria. Estaba sentada en el sofá y respiraba con dificultad. ¿Has llamado al médico?, preguntó con irritación, pero el miedo se deslizó en su voz. Sí, llegará dentro de 15 minutos. Dios, Pavel, no seas tan dramático. Quizá sea una coincidencia. Quizá comí algo malo. Pero él ya ha visto que no es una coincidencia. Un simple analgésico no habría causado esta reacción. Le temblaban las manos. Se quejaba de tinnitus. Su corazón latía tan fuerte que se podía ver el latido en su cuello. Y en ese momento se dio cuenta de la gravedad de la situación. Todo este tiempo, Dasha había estado tomando un medicamento que causaba efectos similares. Solo que ella es una niña, y su cuerpo podría estar sufriendo aún más. Si Victoria se sentía tan mal después de una pastilla, ¿qué había estado sintiendo Dasha todas estas semanas? Cuando el médico entró en la casa, Pavel ya sabía que tendría que replantearse todo en lo que creía. El médico que Pavel había llamado para Victoria tenía experiencia, pero incluso él se mostró receloso cuando supo exactamente qué medicación había tomado. Le recomiendo que deje de tomar esa medicación inmediatamente, dijo, comprobando el pulso de Victoria. Y que la examine urgentemente otro especialista. Le recomiendo al profesor Gromov. Se ocupa de estos casos y sin duda sabrá comprenderla. A Pavel le sonaba el nombre de Gromov, uno de los principales farmacólogos y especialistas en diagnóstico, un hombre que no aceptaba casos vacíos. Si incluso él veía esto como un problema, entonces debía de ser realmente grave. Pavel llamó a Gromov sin dudarlo. Mi hija, Dasha. Me temo que le han dado un tratamiento equivocado. Mi mujer tomó accidentalmente su medicación y ha desarrollado unos síntomas extraños. Envíeme todo el historial médico. Iré mañana por la mañana, respondió brevemente el profesor. Pavel no había pegado ojo en toda la noche. Si Victoria se sentía tan mal después de una pastilla, ¿qué había estado pasando Dasha todo este tiempo? Por la mañana, 2 coches llegaron a la casa. Gromov era un hombre de unos 60 años, de mirada aguda y con la costumbre de hablar solo de negocios. 2 asistentes llegaron con él, un terapeuta y un especialista en farmacología. «Enséñeme al paciente», dijo Gromov, yendo directamente al grano. Dasha parecía preocupada, pero no asustada. «¿No me inyectarán?», preguntó en un susurro, mirando al estricto profesor. «No, cariño, solo hablaremos», respondió inesperadamente en voz baja. El examen duró cerca de 1 hora. Gromov hizo preguntas, miró el historial médico, comprobó los síntomas, pidió a Dasha que pasara unas cuantas pruebas sencillas, y luego, frunciendo el ceño, levantó la cabeza. «¿Dónde está el médico que receta?», preguntó a Pavel. «En la clínica. Quiero verle en persona, porque o es un tonto o es un criminal». Pavel se puso tenso. «¿Qué quieres decir con eso?». Gromov se quitó las gafas, se las limpió con un pañuelo y miró directamente a los ojos de Pavel. Este medicamento no debería habérsele administrado nunca a su hija.
A juzgar por sus análisis y su estado, no tenía la patología para la que estaba destinado. Se hizo el silencio en la habitación. Entonces, ¿todo este tiempo estuvo tomando un medicamento innecesario? Gromov asintió lentamente. Y no solo innecesario. Podría haberle causado efectos secundarios persistentes. Debilidad, ansiedad, pérdida de apetito, dolores de cabeza. Y eso, en el mejor de los casos. Pavel sintió que apretaba los puños. ¿Está seguro? Sí. Miré sus análisis. Los síntomas no estaban causados por la enfermedad, sino por los efectos secundarios del fármaco. De hecho, sospecho que la causa de sus molestias iniciales podría ser otra. Podría deberse al estrés, a una mala alimentación o a cambios hormonales. Pero esa no es la patología que le han asignado. Paul cerró los ojos, sintiendo la rabia crecer en su pecho. Confiaba en los médicos. Creía que su hija estaba en buenas manos. Y ahora resultaba que durante todo este tiempo, él mismo, con sus propias manos, había permitido que la envenenaran. Cuando los médicos se marcharon, Pavel se dejó caer lentamente en la silla. Larisa permanecía a su lado, en silencio. Ella lo sabía todo. Todo este tiempo había sentido que algo iba mal. Pavel la miró. «Tenías razón», dijo en voz baja. Larisa no sonrió, no dijo. «Te lo dije». Se limitó a asentir. «Ahora lo principal es lo que harás a continuación, Pavel Sergeyevich». La miró, y se dio cuenta de que ahora no tenía elección. Tenía que encontrar a la persona que había hecho el diagnóstico y preguntar, ¿fue un error o una negligencia deliberada? La casa ya no era la misma. Después de la visita del profesor Gromov, todo había cambiado. Dasha ya no tomaba medicación, su estado mejoraba cada día y Pavel estaba totalmente inmerso en los trámites con la clínica y los médicos. Pero a Victoria le preocupaba otra cosa. No podía evitar darse cuenta de que Pavel hablaba con Larisa cada vez más a menudo. Hablaban del estado de Dasha, de los planes para los exámenes, de nutrición. Larisa siempre pasaba desapercibida, pero Pavel la escuchaba con más atención que nunca. Y eso la molestaba. Estaban sentados cenando tarde, cuando Victoria no pudo soportarlo más. «Has cambiado, Pavel», dijo, apartando el tenedor. Él levantó la cabeza. «¿En qué sentido?» «En el sentido de que confías más en Larisa que en mí». Ella cruzó los brazos sobre el pecho, mirándolo fijamente. «Eso no es cierto, Victoria». «¿No lo es?», sonrió. «¿Y quién es la primera persona que conoce el estado de Dasha? ¿Con quién hablas de su tratamiento? ¿A quién escuchas?» Pavel guardó silencio. «Yo soy tu mujer, pero todo lo que concierne a tu hija, lo hablas con la enfermera». «¿Cómo crees que es eso?» Larisa, que estaba en la habitación, levantó lentamente la vista. «Victoria, solo hago mi trabajo». «¿Trabajo?», Victoria sonrió. «Lo haces demasiado bien, tan bien que mi marido te consulta más que a mí». Pavel apretó los puños. «No sigas. No tienes razón». «No, tengo razón». Victoria se levantó bruscamente. «Ya veo lo que está pasando. No solo estás cuidando de Dasha, Larisa. Te estás convirtiendo en parte de la familia mientras a mí me exprimen». Larisa negó con la cabeza. «Victoria, nunca he intentado ocupar tu lugar. Lo único que me importa es que Dasha esté sana». «Por supuesto». Victoria curvó los labios. «Pero, ¿te das cuenta de que ahora se siente más atraída por ti que por mí?» Larisa no encontraba qué decir. Pavel se levantó. «Ya está bien. Estás viendo una conspiración donde no la hay.
Larisa nos ayudó a evitar el desastre. Deberías estarle agradecido. Victoria sonrió. ¿Agradecida? ¿Por qué? ¿Por hacerme sentir superflua ahora? ¿Por haber reducido a la nada mi papel en esta familia? Miró a Larisa con odio. ¿Crees que no veo cómo lo miras? Larisa se encolerizó. ¿No lo ves? ¿No lo ves? Entonces, ¿por qué está siempre contigo? ¿Por qué susurras sobre Dasha como si yo no existiera? Pavel dio un paso adelante. No estás siendo razonable. Y tú te comportas como un hombre que ya ha elegido a otra mujer. Se dio la vuelta y salió de la habitación dando un portazo. Pavel se pasó la mano por la cara, cansado. Larisa se quedó en la sombra, apretando las manos con tensión. Siento lo que ha pasado. No ha sido culpa tuya, dijo en voz baja. Pero ambos sabían que solo era el primer golpe. La casa se llenó de un frío silencio. Después de aquella noche, cuando Victoria había acusado a Larisa de intrigar, todo había sido distinto. Pavel había intentado arreglar la relación. Sabía que Victoria se sentía superflua, sabía que su ansiedad no había surgido de la nada. No estaba ciego. Se daba cuenta de lo molesta que estaba por la atención que Dasha prestaba a Larisa, de lo distante que se estaba volviendo cada vez más cerrada. Pero no podía cambiar una cosa. Larisa realmente entendía mejor a Dasha. ¿Y ahora qué? Quería a Victoria. Quería que formara parte de la familia. Pero, ¿cómo hacer que alguien ame a un hijo si no quiere? He concertado una cita con un especialista, le dijo a Victoria una noche. Ella enarcó una ceja. ¿Qué clase de especialista? Un terapeuta matrimonial y familiar. Resopló. ¿Crees que el problema está en mi cabeza? Creo que deberíamos hablar. Juntos. Se quedó callada, pero al cabo de unos segundos asintió. La sesión tuvo lugar en un acogedor despacho que olía a café y madera. La psicóloga era una mujer de unos 50 años, de mirada suave pero segura. Les escuchaba atentamente, asintiendo de vez en cuando. «Siento que ya no me necesitan», dijo Victoria, cruzándose de brazos. «Dasha me trata como a una extraña. Pavel no hace más que pensar en ella. Y ahora Larisa está en casa. Y es como si ocupara el nicho que yo debería haber ocupado». «¿Quieres ocuparlo tú?», preguntó la psicóloga. Victoria abrió la boca para contestar, pero guardó silencio. Pablo la miró, sintiendo que se le apretaba el corazón. «¿Que si quiero?», repitió Victoria lentamente. No lo sé. Digámoslo de otro modo», sugirió el psicólogo. «¿Quieres ser la madre de Dasha?». Victoria se puso tensa. Permaneció en silencio durante un largo rato. «¿Sinceramente?». «Sinceramente», miró a Pavel. «No». Como un golpe, pero no una sorpresa. Pavel guardó silencio. «Lo intenté», continuó Victoria. «Pensé que podría hacerlo, que me acostumbraría, pero no es lo mío. No siento esa conexión. No siento el instinto maternal. Te quiero, Pavel, pero tu hija no es mi hija». Lo dijo sin ira, sin histeria, solo con cansancio. El psicólogo la miró atentamente. «¿Tiene miedo de que si no acepta a Dasha pierda a su marido?». Victoria asintió. «Sí». Pavel cerró los ojos. Lo sabía, lo había sentido, pero ahora lo oía en voz alta. En el coche, después de la sesión, permanecieron en silencio largo rato. Entonces Victoria dijo: «¿Te das cuenta de que solo va a empeorar?». «Sí, me doy cuenta». Se volvió hacia él. «¿Qué vamos a hacer?». Él miró la carretera, conduciendo hacia adelante, pero no había respuesta en su mente.
porque no había forma de resolver este conflicto, solo de aceptarlo. Victoria recogió sus cosas rápidamente, sin gritos, sin escenas, sin lágrimas. Simplemente cerró su maleta una tarde, se acercó a Pavel y le dijo, «Me voy». Él la miró fijamente, sintiendo una extraña desolación en su interior. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé. Quizá una semana. Quizá para siempre. Ella estaba de pie en la puerta de su dormitorio, el mismo lugar donde una vez había reído, girando en su camisa, donde una vez le había dicho que estaría a su lado para siempre. Pero ahora solo había silencio entre ellos. ¿Estás segura?, preguntó él, aunque ya sabía la respuesta. Victoria asintió. Tú mismo te das cuenta, Pavel. Nos hemos convertido en extraños. Tú vives para Dasha. Yo vivo para mí misma. Nunca hemos sido una familia de verdad. Solo intentábamos formar una por costumbre. Ella suspiró. Si no hubiera sido por Larisa, no me habría atrevido a admitirlo durante mucho tiempo. Pero ella solo aceleró lo inevitable. Pavel apretó la mandíbula. ¿Así que crees que me enamoré de ella? Ella sonrió con tristeza. No, no creo que lo estés todavía. Pero lo estás consiguiendo, y aunque no lo estés, confías en ella más que en mí, y eso es suficiente. Él apartó la mirada. Ella se acercó y le pasó la mano por la mejilla. No te culpo, es que los dos estábamos equivocados. Cuando la puerta se cerró tras ella, Paul se quedó solo en la oscuridad. No sintió pánico, no sintió rabia. Simplemente se sentó en la cama y se cubrió la cara con las manos. ¿Libertad o vacío? Por un lado, ya no tenía que fingir que su matrimonio funcionaba. Por otro, estaba perdiendo a la mujer con la que una vez creyó tener un futuro. Larisa oyó el portazo y sintió algo parecido a la ansiedad. Victoria se había ido. Ahora todo iba a cambiar. ¿Qué significaba eso para ella? No lo sabía. No quería ocupar el lugar de otra persona. Pero de repente se dio cuenta de que hacía mucho tiempo que no se sentía una extraña en esta casa. Y eso era lo que más la asustaba.